Porque nada es imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Gracias por estar aquí. Recuerden, mi oración siempre está con ustedes. En la Eucaristía, en el Rosario, en la oración ante el Santísimo. Están en mi oración. Y en este espíritu de oración vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Oremos con el Salmo 41. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada, que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Vamos a compartir el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículos 24 al 30. Que tu sentir sea el del salmista. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Con sed, con hambre, acerquémonos a este Evangelio y tú mismo pregúntate, ¿qué me está diciendo Dios? ¿A qué me está llamando el Señor en este día? Vino Jesús a Nazaret y dijo al pueblo en la sinagoga: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Os aseguro que ningún profeta es bien visto en su tierra. ¿Cuál es mi actitud frente a las personas que en mi pueblo, en mi comunidad, en mi ambiente me hablan de Dios? Vamos a empezar por ahí. Cuando tu esposo te habla de Dios, cuando tu esposa, tu tío, cuando el párroco de tu comunidad predica, ¿cómo recibes ese mensaje? ¿Qué tanta fe le pones? ¿Escuchas con más agrado otras predicaciones? ¿Escuchas con más agrado las predicaciones del mundo, incluso las cosas malas que el mundo promueve? Porque tenemos que romper con este esquema. La palabra de Dios debe ser tan importante en mi vida que
donde yo la escuche, así sea la persona que más conozco, que le conozco sus debilidades, si me trae palabra de Dios, me conmueva. Porque si no, va a ser difícil que entres a ver el rostro de Dios. Si no te das cuenta que la palabra de Dios viene en lo más sencillo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve hambriento, estuve desnudo, en la cárcel y me asististe en todas esas necesidades. ¿Cuándo, Señor? ¿Cómo? Con mis hermanos. Yo no sé si te has dado cuenta que la palabra de Dios llega a través de personas comunes y corrientes. Los profetas, personas sacadas de entre el pueblo para hablar en nombre de Dios, los sacerdotes, hombres comunes y corrientes elegidos por Dios para llevar la palabra. Los evangelizadores, gente del pueblo. Si vamos a seguir con esto de que nadie es profeta en su tierra, entonces no podremos ver el rostro de Dios. Necesitamos una actitud muy humilde para recibir la palabra de Dios, sea cual sea el medio que Dios use para hacerla llegar a mí. Dice el Evangelio de este día que había muchas viudas en tiempo de Elías, pero solo se envió a la viuda de Sarepta. Había muchos leprosos, pero solo se sanó Naamán, el sirio. ¿Cuál era la intención de Jesús nombrar estas curaciones milagrosas? Era recordarle a Israel que se estaban perdiendo los milagros de Dios por incredulidad. No nos perdamos las cosas de Dios por incredulidad. Otra versión del Evangelio va a decir, y Jesús se fue de allí y no pudo hacer milagros, solo algunas curaciones por falta de fe. Hermanos, ¿será que yo estoy impidiendo que Dios obre el milagro que quiere hacer en mí? Que el milagro se va para otra persona, de otro país, de otra región, menos católico, una región menos orante, pero allí encuentra a alguien que cree. Creamos en la infinita misericordia de Dios, creamos en el perdón de Dios, creamos en su gracia, creamos en su bondad, a la cual nos está invitando a vivir en estos días de la Cuaresma. Creamos en la palabra. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? ¿Soy el que todavía entiende el Evangelio, la predicación del Padre los domingos como una amenaza? No, pues el Padre parece que mi señora le contó todo lo mío porque allá lo tiró todo, allá dijo todo y me dedicó la homilía. No, yo no sabía nada de ti, solo prediqué la palabra. ¿Cuál es mi actitud frente a la palabra? Me impacta cómo, dice el evangelista, que al oír esto todos se pusieron furiosos y se levantaron y empujaron a Jesús fuera hacia un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo. ¿Qué actitud es esta frente a Dios, frente a Jesús? Es que el solo imaginar esta escena lo impacta a uno. Furiosos, empujándolo. Hermanos, si ese que lo empuja y que está furioso puedo ser yo. Y tal vez no soy consciente. ¿Cómo trato a ciertas personas? ¿No te ha pasado que por pura prevención humana no le dices unas cosas a alguien?
quisiera empujarlo, pero no, ¿cómo voy a quedar mal? Es que yo soy el padre, ¿yo cómo voy a insultar a esta persona? Pero por dentro estoy que exploto. Bueno, ya lo tengo decidido. Y en el peor de los casos sí trato mal a las personas. No sirves para nada, no me importas. Vete, lárgate. Ahí estoy empujando a Jesús. ¿Cuál es mi actitud frente a Jesús? Si Dios me pide algo y no lo hago, lo que estoy haciendo con la palabra es, esa parte no la quiero hacer. La empujo de mi vida a despeñarlo. O sea, con intención de matar a Dios en mí. Reflexionemos, meditemos. ¿Cuánto nos falta para vivir una auténtica conversión? La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo día del Señor para todos.